El huracán Irma es uno de los más potentes registrados en el Océano Atlántico. Ha dejado varias ciudades en ruinas y al menos 60 muertos tras su paso por el Caribe y Estados Unidos. Los daños tardarán semanas o meses en subsanarse. Irma fue un huracán de categoría 5 con vientos de 260 km por hora. Arrasó la pequeña isla de Barbuda. La isla de San Martín quedó al borde de la destrucción. También provocó inundaciones en Cuba, Haití, Puerto Rico y la Florida. El huracán es el más severo de los fenómenos meteorológicos, conocidos como ciclones tropicales. Estos son sistemas de baja presión, con actividad lluviosa y eléctrica, cuyos vientos rotan en contra de las manecillas del reloj, en el hemisferio norte. Un huracán inicia con un centro de baja presión en el océano. En este caso, esta temporada es de los huracanes en el Atlántico, que inicia en el mes de junio, termina en el mes de noviembre. Inicia con una baja presión, esta baja presión causada normalmente por temperaturas cálidas del océano. Esto comienza a producir la afluencia de vientos hacia ese sector, que se retroalimenta, es decir, al confluir los vientos de manera masiva, comienza a generar más calor, y ese calor genera más viento y así sucesivamente hasta que se forma un huracán, hasta que tiene la velocidad suficiente como para conformar un huracán. Pero ¿cómo entender qué es un huracán de manera fácil y didáctica? Por ejemplo, en este caso de la olla, con una tapita en la cual hay un orificio, normalmente, por ejemplo, si nosotros empezamos a calentar la olla, tratando de hervir agua, por ejemplo, estamos transmitiendo una cierta cantidad de calor a la olla. A medida que transferimos calor, lo que sucede es que empieza a formarse vapor y empieza a aumentar la presión. Y el orificio tiene una cierta capacidad de evacuar ese calor y esa presión y ese vapor. Entonces hay una cierta capacidad del orificio de evacuar. Sin embargo, si nosotros continuamos la transferencia de calor, de tal manera que el agua empiece a hervir y la cantidad de vapor y la cantidad de presión que se forma dentro de la olla es demasiado grande para el orificio, entonces este sistema lo que trata es de liberar ese calor, como puede. Entonces, para liberar la energía lo que hace es simplemente levantar la olla y empieza básicamente a reborbotear y salir el vapor por donde quiera, ya no controladamente por el orificio, sino por donde puede. La escala de Saffir-Simpson define y clasifica la categoría de un huracán en función de la velocidad de los vientos. La categoría 5 es la más intensa, vientos mayores que 250 km por hora. La categoría de un huracán no está relacionada necesariamente con los daños que ocasiona. En el Atlántico se han registrado varios huracanes. Uno de los más devastadores fue Mitch en 1998, un huracán de categoría 5. Este fue sin duda la peor catástrofe natural del siglo XX. Causó cerca de 18.000 víctimas. Honduras fue el país más golpeado. En agosto de 1992, el huracán Andrew fue uno de los ciclones tropicales más destructivos que haya impactado en Estados Unidos durante el siglo XX. Afectó las Islas Bahamas, el área de Miami en la península de la Florida y el sur de Luisiana. Andrew dejó pérdidas de $26.000 millones. En agosto del 2005, el huracán Katrina alcanzó la categoría 5, convirtiéndose en el huracán más destructivo de la historia reciente de los Estados Unidos, pues provocó 1.836 muertos. Y ahora Irma, de categoría 5, dejó una huella no menos impactante. Ha sido uno de los huracanes más grandes y más intensos a la vez que se han registrado en esos últimos 20 años. Otros que se pueden comparar con este huracán en cuanto a intensidad son el huracán Mitch del 1998, el huracán Katrina del 2005 y el huracán Matthew del año pasado, 2016. Ese último huracán, el Matthew, es el que ha tenido la superficie mayor de todos, más de 400.000 kilómetros cuadrados. De todas maneras, Irma ha sido también muy grande y ha tenido una superficie superior al tamaño del Ecuador continental. El tamaño de Irma en su momento de máxima amplitud ha sido de 330.000 kilómetros cuadrados. ¿Cuál fue la trayectoria del huracán? Bueno, recorrió todo el Atlántico, como hemos dicho, y las primeras islas que ha encontrado han sido Antigua y Barbuda, después Anguila, British Virgin Islands, y después ha pasado un poco al norte de Puerto Rico, Hispaniola, y finalmente Cuba, para ir finalmente más al norte hacia Florida. ¿Por qué Cuba fue la isla más afectada? Precisamente porque el ojo del huracán pasó muy cerca de la costa del perfil costero
Y también en esa zona, en la parte central de Cuba, volvió a fortalecerse como categoría 5 el huracán, que es la zona que ha recibido las mayores precipitaciones y los mayores daños también. Dos de los efectos más devastadores, aparte de los vientos muy fuertes de casi 300 km por hora, han sido seguramente las lluvias muy intensas. Hemos tenido en lapso de 24 horas o poco más, en esta zona de Cuba, por ejemplo, más de 600 litros que han caído por cada metro cuadrado, entonces una cantidad increíble. El huracán Irma dejó en Cuba 10 muertos, 7 de ellos fueron en La Habana, y aunque el ciclón tropical no pasó directamente por la capital cubana, creó marejadas e inundaciones. La mayoría de los árboles quedaron en el piso. Se registró caída de los cables de energía eléctrica y de teléfono. La velocidad del viento es un parámetro, el tamaño del huracán es otro parámetro, y algo que es muy importante que en ocasiones la gente lo olvida es dónde impacte. Porque en este momento, por ejemplo, el huracán José, que está en medio del Pacífico, es un huracán igual fuerte, igual podría potencialmente causar mucha destrucción, sin embargo no genera mayor noticia, porque está en medio del océano y probablemente no impacte ninguna costa directamente causando un daño como el que han causado los otros huracanes. Entonces es un tema del desastre, la amenaza como tal, que es el huracán, pero que también hay que contrastarlo con la vulnerabilidad de la población que impacte. No es lo mismo que un huracán impacte, por ejemplo, Florida, que es una población que está muy preparada para esto, a que impacte un país o una población que no esté preparada para un evento de esta naturaleza y evidentemente la destrucción que cause va a ser mucho mayor. El estado de Florida en Estados Unidos también sufrió varios daños. Millones de personas se quedaron sin electricidad y sin servicios básicos a causa de los efectos de la tormenta. El ecuatoriano Alfredo Molina vive desde hace 30 años en Miami. Él nos cuenta cómo ha sido el paso del huracán durante esta última semana. Yo tuve la experiencia de ir en la mañana, creo que el día jueves, me fui a la gasolinera y tuve que estar en la cola como 3 horas para poder lograr poner gasolina en el carro. Asimismo, al ir al supermercado, tenías que hacer cola 3, 4 horas y si tenía suerte de encontrar algún producto de necesidad, como atún, agua, toda la comida en lata, todo producto que pueda aguantar unos 3 o 4 días sin tener que refrigerarlo. El día domingo, que cuando estaba azotando el viento y el agua fuertemente, de repente se fue la luz. Entonces pasamos 2 días sin luz y el calor era insoportable, 100 y pico de grados, que no pudimos dormir. Entonces, pero el martes felizmente tuvimos suerte y la luz regresó. El ingeniero Fabio Bellacanzone, del INAMI, afirma que es improbable que se produzca un huracán en nuestro país. En primer lugar, estamos en la latitud tropical, donde la fuerza de Coriolis, que es la fuerza que da rotación a las masas de aire, es cero en la línea ecuatorial. Es muy baja de todas maneras en todo el Ecuador. No es suficiente para generar la rotación característica de los huracanes. Entonces, entre los 10 sur y los 10 norte de latitud no se generan huracanes, por eso que el Ecuador no puede ser afectado en primer lugar. En segundo lugar, el flujo principal es siempre en las latitudes tropicales del este al oeste. Razón por la que si es que pudiera entrar un huracán al Ecuador debería entrar de la parte amazónica, pero la parte amazónica resulta tener tierra, por tierra, el océano está muy lejos, ¿no es cierto?, el Atlántico. Entonces no hay posibilidad de que se genere. Se podría generar tal vez en el Pacífico, pero se desplazaría hacia el continente asiático. Entonces es imposible que afecte a Ecuador. Y además las temperaturas del océano rara vez alcanzan los 26 grados, que es la temperatura mínima para que se pueda generar un huracán, debido a la corriente fría del Perú que tenemos. Las aguas son muy frías. El desarrollo económico e industrial, el exceso de contaminación y la falta de conciencia están acelerando el calentamiento global. Los daños parecen ser irremediables, una factura que nos está costando a todos. Reducir emisiones de CO2 significa reducir ingresos económicos para un país. Significa menos ventajas, menos comodidades para nosotros mismos. Algo que en general la sociedad
uno individualmente como ser humano no está dispuesto a hacer. O sea, uno lo que quiere es tener cosas mejores, tener mayor comodidad, el mejor carro, el carro más grande, la mejor tecnología, el último teléfono. Entonces, eso de alguna manera nos tiene atrapados en este círculo vicioso de deteriorar las condiciones del planeta, mientras que nosotros mismos, digamos, estamos gozando de alguna cierta comodidad que puede ser temporal, ¿no? Y contraproducente.